las radios. En este miércoles 3 de diciembre de 2025 les acompaña Rima al micrófono. Faisal Hilali se encarga del control de sonido y hoy en nuestro programa recibimos a dos invitadas ilustres. Me gusta a mí emplear esta palabra. Consuelo Tomé, coordinadora general de la Cooperación Española en Túnez, y Soledad Gutiérrez, responsable del proyecto SILA para la cooperación española, para hablar de la acción de la cooperación en la lucha contra la violencia de género contra las mujeres en Túnez. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, Soledad. ¿Qué tal? Bienvenidas a nuestro programa. Consuelo, tú ya tienes costumbre de ir. Es la primera vez que vienes, Soledad, ¿verdad? ¿O también viniste tú? La primera vez. Bueno, hemos empezado, como siempre, con una canción que va con el tema. Hemos escogido este tema de Bebe, un tema bastante antiguo, malo, que habla de violencia de género contra una mujer que se queja. Entonces la letra es muy explícita. Pero antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, que es la violencia de género contra las mujeres, Consuelo, tú te ocupas de muchas cosas en la cooperación española. Me gustaría que resumieras un poquito cuáles son los sectores, los campos de acción de la cooperación española en Túnez. Fase de consolidación, de crecimiento, ampliando no solo nuestro equipo, sino también un poco los sectores y los programas que estamos desarrollando para acompañar los esfuerzos de Túnez también en su desarrollo. Trabajamos activamente en la creación de oportunidades de empleo para las mujeres y para los jóvenes, pensando que son dos grupos de población que para la cooperación española son importantes. Invertimos en programas que están desarrollando la economía social y solidaria, proyectos que tienen mucho que ver también con el mundo agrícola, proyectos productivos, cadenas de valor. Estamos trabajando también en la lucha contra el cambio climático. Uno de los desafíos a los que se enfrenta esta región del Mediterráneo y Túnez particularmente, acompañando proyectos concretos, en GAFSA, por ejemplo, cómo trabajar en reciclaje, en adaptación del trabajo en los oasis, pero también a gran nivel, trabajando con las instituciones centrales para que tengan planes nacionales de desarrollo para la lucha contra el cambio climático. Trabajamos en un sector en este ámbito que es clave, que es la mejora de los recursos hídricos, del agua, de la situación del agua, para el riego, también para el agua potable. Y trabajamos también generando espacios que propicien la participación de la juventud a través de todos los ámbitos, la cultura, el deporte. Tenemos varios programas que están trabajando en este ámbito y, por supuesto, seguimos trabajando de una forma activa en la promoción de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, participación, generación de oportunidades económicas y lucha contra la violencia de género, que es uno de nuestros sectores fundamentales de trabajo en este momento. Bueno, para lanzar entonces este tema, vamos a empezar con esta campaña mundial que tiene lugar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, dos fechas clave. ¿Por qué? Los 16, que se llama la campaña 16 días de activismo. Pues es una llamada lanzada por Naciones Unidas y que arranca con un trágico evento que marca el 25 de noviembre, el asesinato de las hermanas Mirabal, que luchaban, que fueron muy activas en la lucha contra Trujillo, que fue un dictador en la República Dominicana. Su lucha les llevó justamente a ser víctimas de un asesinato. Entonces, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día que nos llama a la acción, y el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cierran 16 días de activismo que conectan, creo que, dos ideas muy fuertes: que la violencia es una violación de los derechos humanos, y repetirlo es parte un poco de nuestra acción, porque la mitad de la población se encuentra justamente amenazada por la violencia en su ejercicio de los derechos. Entonces son 16 días que todos los años llenan nuestra acción de naranja, que es el color elegido también para esta fecha, y que siempre nos recuerdan que son 16 días, pero 365 de actividad y de lucha. Y
la cooperación española aquí en Túnez, me has comentado que celebra 2 décadas de trabajo activo y de lucha, bueno, haciendo programas de lucha contra la violencia contra la mujer. Sí, justamente el trabajo de la cooperación española a nivel global, pero particularmente en Túnez en materia de lucha contra la violencia de género, ha sido uno de los, yo diría, una de las señas de identidad de nuestro trabajo. Hace 20 años empezamos a hablar de violencia en el país. Hace 20 años se empezó a acompañar lo que por supuesto hacían algunas asociaciones, ya se hablaba, pero hace 20 años iniciamos un trabajo que fue fundamental también en ese momento, que empezó a ser buscar datos. Justamente casi hace ya 20 años se lanzó la primera encuesta nacional contra la violencia con la Oficina Nacional de la Población y la Familia, y desde entonces hemos mantenido un trabajo continuo con las instituciones del país, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, la Familia, con diversas asociaciones de derechos de mujeres, feministas, con las universidades y con todos los sectores. Y son 20 años que creo muy enfocado en nuestro trabajo también a la escucha, a trabajar en lo continuo con las socias tunecinas que trabajan acompañándoles a través de, yo diría más que proyectos, programas, a través de largos programas que nos permiten eso que nos gusta la cooperación española, que es hablar de socias, de parteners, y hablar de cooperación en la que aprendemos todos con un compromiso largo y concreto. Y es un compromiso que se ve reforzado en estos momentos, además, en un momento en el que la cooperación española, siguiendo la política exterior feminista del Gobierno de España, se dota también de una cooperación feminista que refuerza el compromiso por la lucha contra la violencia de género. Bueno, tengo entendido que España es un país pionero en este sector, o sea, ¿tienes algunos datos de lo que pasa en España y si hay algunos datos comparativos con, no vamos a decir todos los países de Europa, pero por lo menos con los países de la cuenca mediterránea, los países cercanos aquí a Túnez, Italia? Sí, efectivamente, la lucha contra la violencia de género creo que es una de las señas también de las políticas y de los avances sociales en España. El país tiene un fuerte compromiso, se dotó de una ley integral que fue pionera, la primera ley integral de lucha contra la violencia de género, diría en Europa, que por cierto inspiró y acompañamos la inspiración a la ley tunecina, la 58 del 2017, a raíz de esta lucha que fue resultado de una movilización social, de una conciencia en España que en un periodo de transición democrática la lucha contra la violencia de género tenía que formar parte para que el 100% de la población, somos el 50% mujeres, estuvieran libres de violencia y pudieran avanzar con seguridad hacia una sociedad democrática. Se pusieron en marcha muy rápidamente planes, medidas, instituciones a todos los niveles, central, regional, local, pero aún así, a pesar de todos los esfuerzos y todos los cambios sociales, es un país que ha transitado por profundos cambios sociales, la violencia sigue presente. Y tristemente los datos siguen arrojando que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia, algún tipo de violencia. Es una cifra muy alta. Es una cifra muy alta. Hoy, tristemente, y además hoy, 42 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año. Más de 3 millones de mujeres en España han sufrido algún tipo de violencia a cargo de su pareja o de su expareja, o 1,6 millones de mujeres en España tienen secuelas físicas y mentales. Es decir, estamos hablando todavía de un fenómeno, de una lacra social que además se enfrenta a un cambio también en las generaciones jóvenes, que nos hace recordar que esta lucha tiene que ser permanente, porque hoy en día también la última estadística muestra que 4 de cada 10 jóvenes consideran que es inevitable la violencia de género. Por suerte, 3 de cada 10, estos mismos jóvenes, están totalmente en desacuerdo, pero la mitad de los jóvenes piensan que es inevitable. Y un 27% de las chicas jóvenes dice que su pareja le ha controlado el teléfono móvil o las redes sociales. Por ejemplo,
o que un 24% de estas chicas jóvenes se han enfrentado de una forma sistemática y repetitiva a insultos o humillaciones de sus parejas. Es decir, estamos viendo justamente una situación complicada que diríamos que encontramos en estos contextos en muchos de los países del entorno mediterráneo, donde los jóvenes también se Más enfrentan. O menos tienen el mismo perfil. Tienen el mismo perfil porque el fenómeno de la violencia, y hoy hablaremos, se enfrenta a nuevas formas de violencia, violencia digital. A eso quería llegar, porque nosotros cuando hablamos de violencia de género siempre se piensa en la violencia física, pero hay otras formas de violencia de género contra las mujeres. Sí, de hecho son numerosas, lamentablemente. La violencia quizá la más presente, la que se identifica más rápido es la violencia física, porque deja un rastro físico que se identifica rápidamente, pero la violencia moral, que podría ser una combinación de la violencia psicológica y de la violencia verbal, no deja ese rastro, entonces es mucho más difícil poder identificarla, poder tratarla en consecuencia, y por eso es mucho más importante también la sensibilización y el trabajo de cerca, para poder sensibilizar sobre que determinadas conductas, determinadas palabras, determinados comportamientos también son violencia. Pero a lo mejor también porque las mujeres no son conscientes de que esta también es una forma de violencia. O sea, cuando es física ya se nota, porque como has dicho tú, deja un rastro, pero mucha gente no está consciente de que es también el maltrato psicológico, el maltrato emocional también se debe denunciar. Y porque hay conductas que están normalizadas ya, entonces, bueno, pues a lo mejor una palabra te puede herir en el momento, pero no a largo plazo. La violencia psicológica es más de largo recorrido y por eso no se identifica tan rápidamente. Pero igual no son los únicos tipos de violencia, sino que además están tipificados en la ley, tanto de España como también de Túnez. Está la violencia física, la violencia psicológica y verbal, como acabamos de decir, pero está también la violencia sexual, que tiene una tasa de prevalencia muy alta. Está la violencia económica, la violencia institucional también, el no tener los mismos derechos, el mismo acceso a recursos, por ejemplo, sistemáticamente que las mujeres ocupen un lugar de subordinación, que ocupen puestos de trabajo inferiores, peor remunerados, por ejemplo, el techo de cristal que impide a las mujeres, por ejemplo, acceder a puestos de trabajo de representación. Todo eso también es violencia, y son tipos de violencia, como yo he dicho, que como acabo de decir, que están más normalizados, pero no por eso dejan de ser importantes. De hecho, en Túnez es muy interesante poder poner, como decía, esa comparación, ¿no?, de ver un poco los distintos escenarios, distintos países, distintas regiones. En Túnez, por ejemplo, según la encuesta nacional de violencia, la última de la que tenemos datos, del 2022, el principal tipo de violencia que se reporta es precisamente la psicológica y verbal. Está seguida de la violencia sexual, después de la violencia económica. En cuarto lugar, la violencia física. En otro escenario, esta tendencia se revierte. Entonces, sobre todo, lo que es importante es tener en cuenta que la violencia, además, es multidimensional, interseccional, que toca todos los ámbitos, toca a mujeres de distintos niveles de formación, de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintos entornos, está presente. Sí, siempre se piensa que las mujeres que sufren estos maltratos tienen un nivel de formación inferior, pero no es verdad. No es verdad. No, en absoluto. De hecho, en los datos... Porque se considera que la mujer que tiene cierto tipo de educación o de estudios normalmente debería no tolera la violencia. Eso lo tolera porque es más formada y todo eso, y tiene más acceso a la información, pero eso no es verdad. Y son los prejuicios, además, que hacen que la violencia siga, una parte de la violencia siga todavía estando como a la sombra y que cueste más identificarla. Por eso, además, es tan importante trabajar en esa sensibilización también, para poder evitar la revictimización de las personas que ya han vivido la violencia y que tienen que volver a exponerla, volver a contar, dar testimonio, para que se visibilice y que se entienda que esa experiencia que han vivido también se entiende como violencia, también es violencia. Es traumática, porque volver a contar todo lo sucedido también puede hundir a la persona, si ha llegado a salir, ¿no?
O sea, llegado a salir del problema puede volver a hundirla, ¿verdad? Hay que disponer de un acompañamiento psicológico, a lo mejor, ¿no? Sí, sí que señalamos que está claro que la situación económica de las mujeres o ciertas situaciones de vulnerabilidad, mujeres de ciertas minorías, las expone a situaciones más violentas, donde esa violencia puede ser más fuerte o puede ser incluso invisible, ¿no? El caso de mujeres migrantes que se exponen a violencias que a veces son invisibles, mujeres que, con alguna discapacidad. Pero es verdad, como comenta Sole, que es una violencia que es importante saber que se ejerce solo por el hecho de ser mujer, allá donde estemos, y solo porque hay una serie de normas, hay una serie de patrones, hay una serie de imágenes que se desafían, normas de poder, que pueden encontrarse una mujer, y sabemos el nivel de violencia en mujeres en el ámbito político, a que se enfrentan mujeres en la cúspide de empresas que se enfrentan justo a sus compañeros también por un tema de patrones y de formas en las que hemos aprendido a ser mujer. Nos denigran, nos humillan, o incluso nosotros mismos tenemos los frenos, ¿no? Entonces es importante justamente insistir en que es una violencia que está presente en todos los niveles y que está presente en nuestra cotidianidad. Es una violencia que nos toca cuando viajamos en el autobús, nos toca cuando accedemos a un sitio web, nos toca cuando nuestro compañero nos dice ¿por qué no me respondes a la primera, esa llamada de teléfono? ¿Con quién sales? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué te vistes así? Tú no puedes controlar la cuenta del banco de nuestra familia. Es decir, son violencias que si uno se para a pensar encontramos en nuestro día a día. Lo que pasa es que las hemos normalizado y las hemos invisibilizado y hemos aprendido a vivir con ellas, ¿no? Sí, o sea, la culpa a veces la tenemos nosotras, las mujeres, por normalizar. Muchas madres normalizan, si viene la hija contando que se ha peleado con el marido, que la ha maltratado, pues no pasa nada, hay que mirar por los hijos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí siempre decimos, la violencia de género no es un asunto de mujeres. Hay mujeres justamente que ejercen violencia. Presuponemos que todas las mujeres están absolutamente convencidas o que identifican la violencia. Justamente los roles en los que se nos ha asignado son los que también mantenemos. Y una madre tiene un rol, una esposa, una hermana, es decir, entonces son ellas mismas las que también perpetúan ciertos patrones. Porque es el reflejo de un sistema patriarcal y machista donde todos formamos parte de él, mujeres y hombres, ¿no? Entonces hay un trabajo muy importante de sensibilización y de reconocimiento sobre todo. Pero es importante poner de manifiesto que ninguna conducta o comportamiento que haga una mujer justifica un acto de violencia del tipo que sea. Entonces la mujer víctima de violencia no va a tener ningún tipo de responsabilidad en esa violencia, el único responsable es el hombre que ejerce la violencia hacia la mujer. Otra cosa es también, a veces son mecanismos también de autoprotección, ¿no? De que, bueno, pues si yo adopto esta actitud o reproduzco este mensaje, también me ayuda a protegerme a mí o a mi entorno más cercano y también son mecanismos de autoprotección. Pero la mujer nunca será responsable de sufrir violencia. Bueno, me parece que la campaña de este año para los 16 de activismo es centrarse en la violencia digital, la violencia cibernética, ¿no? Sí, de hecho es uno de los tipos de violencia que más peso está ganando en el contexto actual. También está muy amparada por la inteligencia artificial, que ahora mismo está promoviendo también nuevas formas de violencia que tienen una repercusión en nuestras vidas reales, pero que no somos tan conscientes. De hecho, en Túnez actualmente se considera que el 60% de las mujeres encuestadas que participan activamente en el entorno digital han reportado algún tipo de violencia digital, que puede ser a través de acoso online, incluso acoso sexual. Por eso es tan importante también poner el foco ahora en este tipo de violencia, porque las redes sociales
han venido para quedarse, están en nuestra vida, el espacio digital. Hay un descontrol total porque no podemos controlar a los niños, a los adolescentes, tienen acceso muy temprano a las redes sociales. Y porque el anonimato también favorece la proliferación de este tipo de violencia. Accedemos a los espacios sin conocer realmente dónde nos estamos metiendo. A lo mejor no sabemos cómo tener una clave segura, cómo interactuar con personas desconocidas, qué tipo de información compartir. Compartimos imágenes de nuestra cotidianidad porque pensamos que solo la van a ver nuestras personas cercanas y resulta que está accesible a todo el mundo que puede rastrearte la pista y saber dónde está en cada momento que hace. Las noticias falsas, las imágenes y los vídeos modificados digitalmente. Ahora con la inteligencia artificial pues se puede hacer de todo, ¿no? Pues para que te haga una idea, entre el 90 y el 95% de las imágenes falsas creadas digitalmente que se comparten en redes son de contenido sexual que atenta contra la libertad de las mujeres. Es decir, que la inmensa mayoría del contenido falso que se comparte en redes son actos de violencia contra las mujeres. Sí, porque además también la violencia digital no hace más que reflejar la violencia que hemos vivido en lo físico. O sea, el espacio, las violencias que vemos manifiestas, violencia psicológica, violencia económica, ahora se amparan en un nuevo espacio, en un nuevo espacio que porta además ese anonimato, donde el ejercicio del poder es más fuerte también entonces es una violencia que se ve amplificada, que se ve aumentada y donde es más difícil también actuar. Bueno, he visto aquí en el documento que me enviaste, hablando de la estrategia nacional en Túnez, que es considerada como una de las más avanzadas de la región MENA. ¿Qué es la región MENA? La región MENA es la región mediterránea, es decir, estamos en la región norte de África. Túnez es uno de los países donde los avances en materia de lucha contra la violencia de género es más importante en toda la región. Más palpable. Aparte de más palpable, Túnez es un país pionero al haber tenido una ley de lucha contra la violencia, una ley integral muy completa, una ley que también ha ido dando lugar a una serie de estrategias. Donde los movimientos también que han ido acompañando estos cambios son fuertes, y es un país que ha inspirado y inspira países como Marruecos, que se han inspirado también de los avances en materia de lucha contra la violencia de género, y otros países en derecho al aborto, por ejemplo, en Túnez lo hemos obtenido antes de que en España, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque la igualdad de género, derecho al voto, o sea, los derechos de las mujeres han sido un pilar en el desarrollo, por supuesto, del país, y la lucha contra la violencia de género ha acompañado. Por supuesto, los desafíos, como hemos dicho en todos los contextos, están de cómo pasamos de leyes buenas a mecanismos eficaces y efectivos que protejan, que hagan que también la sociedad cambie, porque no es un asunto, vuelvo a decir, es un asunto de las mujeres, es un asunto de la sociedad, donde hombres y mujeres juegan un rol determinante para luchar contra esta lacra. Sí. Bueno, para no pasarnos de tiempo, a ver, son ya las 8:30, vamos a citar quiénes son los socios en estos proyectos, los socios de parte tunecina, los socios de la cooperación. Nosotros somos una cooperación oficial, trabajamos con los países, trabajamos con las instituciones que creemos que son los que tienen también que ofrecer políticas eficaces. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud a través de la Oficina Nacional de la Población y la Familia, con un proyecto pionero que abrió el camino también al reconocimiento en política pública de la violencia. Hemos trabajado y trabajamos con el Ministerio de la Familia, la Mujer, la Infancia y las Personas Adultas, con el que tenemos un memorándum entre España y Túnez para intercambiar prácticas, para intercambiar experiencias. Trabajamos a nivel local, trabajamos, por ejemplo, en un proyecto con el municipio de Túnez, y trabajamos de una forma indirecta con otras instituciones como el Ministerio de Transportes, el Ministerio, que también se están implicando para tomar medidas concretas. O sea, que trabajamos con las universidades y trabajamos mucho luego con el sector asociativo, que como sabes es histórico en el país, es muy fuerte, es un ejemplo también de cómo la sociedad civil acompaña también los cambios. ¿Tienes idea de cuántas asociaciones se dedican a este tema de violencia en Túnez? ¿Son muchas? Son muchas, es decir, hay asociaciones
que claramente han trabajado mucho, como todas las asociaciones del movimiento feminista históricamente, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, la Asociación Aftur en el origen, asociaciones como Beiti, asociaciones más jóvenes como Aswatel Niseo Calam, o la Asociación Femmes Citoyennes en el KEF, pionera también para poner en marcha programas regionales, pero luego hay asociaciones que trabajan en desarrollo humano, con los jóvenes, en cultura, en los cuales la agenda de lucha contra la violencia es importante y también trabajamos con ellas, asociaciones culturales como la Fabric o asociaciones de jóvenes, porque son conscientes que es un problema también importante para los territorios, asociaciones que trabajan en empleo, que también abordan las cuestiones de... Entonces también trabajamos con todas estas asociaciones que son claves y que han sido claves para avanzar en estos temas. Y por supuesto trabajamos desde la cooperación oficial y con nuestra cooperación, ONGs españolas que también están compartiendo en municipios de España que están trabajando en el país, otras agencias de cooperación regional, la agencia catalana, la agencia andaluza. Entonces es un esfuerzo grande compartido desde todos los socios de la cooperación española en el país para apoyar allí donde sabemos, donde podemos y donde creemos que podemos acompañar mejor. ¿Y dónde hay más trabajo, en las zonas rurales o en las zonas urbanas? La acción de estos proyectos, hemos desarrollado mucho trabajo en Túnez. En Túnez porque hablamos también de un trabajo en la capital, Gran Túnez, porque hablamos en el Gran Túnez, hemos trabajado en los barrios periféricos del Gran Túnez, de hecho hemos desarrollado algún proyecto en barrios como Etadamen, Jai Jalel, hemos trabajado en el KEF, siendo una zona que ha sido muy importante para la cooperación española en materia de lucha contra la violencia de género, pero estamos trabajando a través del programa SILA en otras 6 regiones por todo el país, que también están priorizando este trabajo. Entonces diría que ha habido un foco importante de trabajo en la capital, porque muchos de los actores con los que trabajamos están aquí, pero no nos hemos olvidado de los territorios, no nos hemos olvidado de las zonas, pero por 2 cosas, porque allí tenemos que llegar, pero también porque las soluciones que se dan a la violencia tienen que ver mucho con cada territorio y cada solución que se aporta, que son distintas. Y pongo un ejemplo porque en el KEF, vosotros conocéis el rico patrimonio musical, hay una asociación que ha trabajado, Yusur, que es una socia nuestra, justamente en analizar el folclore que fue del KEF, Fuentes, ¿no? Yusur, que ha trabajado en analizar cómo las canciones del KEF perpetúan también casos de violencia. Entonces también, y eso se da en el KEF, se ha trabajado allí porque es desde allí donde vienen estas canciones. Entonces hay trabajos muy particulares que vienen... Volvemos a lo que comentábamos antes del programa de la música, porque siempre el tema, es el componente esencial, primordial de nuestro programa es música, y hablábamos de reggaetón, que es una música que fomenta la violencia contra las mujeres, todo tipo de violencia, y me acabas tú ahora de contar eso de la música en el que perpetúa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué letras, por ejemplo? Yo qué sé, yo no he escuchado nada de esto. No sabría decirte, pero muchas veces las canciones, por supuesto, están llenas de, como yo digo, insinuaciones o frases tan claras como algunas canciones en España, la maté porque era mía. Eso, esa idea de entonces se perpetúan esa idea de que, bueno, es decir, la mujer es propiedad. La mujer es mi propiedad, o también la mujer que mala es, que me hace sufrir, y eso justifica ciertos actos. Entonces, eso está muy anclado en nuestras formas, y la cultura, la música es nuestra cultura popular. Refleja muy bien nuestras sociedades, que yo creo que hoy en día cambia también. Vamos a dejar hablar un poquito a Soledad. De uno de los grandes programas, porque además. Nos hemos pasado mucho de tiempo. Bueno, Soledad, entonces eres responsable del proyecto SILA. La primera pregunta, ¿qué significa SILA y por qué elegís siempre estos nombres en tunecino o en árabe clásico? Bueno, elegir un nombre siempre porque le da una identidad también al proyecto. La selección de SILA se hizo de manera colaborativa, hubo varias propuestas y SILA nos gustó especialmente porque significa enlace. Es el lazo que une a las distintas acciones y los distintos actores que están detrás de la lucha contra la violencia de género en Túnez.
Por eso SILA tiene dos grandes componentes, un componente que trabaja más en apoyo a las instituciones y otro componente que trabaja más con la sociedad civil. El proyecto SILA está cofinanciado por la Unión Europea y se pone en marcha en un consorcio que está formado por ENABEL, que es la Agencia Belga de Desarrollo, y la Agencia Española de Desarrollo, es decir, ¿y cuándo ha empezado este proyecto? Pues arrancamos oficialmente el 1 de enero del 2023. Pero son especialmente los 2 últimos años los que hemos consagrado a poder ir avanzando y poder teniendo ya resultados tangibles y un impacto real. ¿Cuáles son los ejes principales de ese proyecto? Pues el proyecto, como te digo, tiene esos dos ejes principales, un trabajo de refuerzo y de trabajo con las instituciones, con el Ministerio de la Mujer, la Familia, la Infancia y las Personas Mayores, con el Observatorio Nacional de Violencia, con la ONFP, que es la Oficina Nacional de Población y Familia, que acabamos de nombrar, y también con INJED, que es el Instituto Médico Legal del Hospital Charles Nicolle. Con ellos se trabaja en la creación de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, en la realización de, por ejemplo, ahora que vamos a lanzar un estudio sobre violencia el tratamiento mediático de la violencia, en el refuerzo con el Ministerio de la Mujer de toda la coordinación de lo que son los distintos actores que actúan a distintos niveles, sobre todo para acompañarle en su rol natural, que es el de dar una respuesta y poner en marcha las acciones que contempla la Ley 58 de Violencia de Género y la Estrategia Nacional de Violencia contra las Mujeres. Y del lado de sociedad civil también acompañamos a sociedad civil en reforzar toda la red de trabajo que hace y en poder mejorar la respuesta que dan, porque la sociedad civil garantiza también la prestación de servicios esenciales. Por ejemplo, a través del refuerzo a los centros de escucha, de orientación, de atención y de acogida de mujeres víctimas de violencia, que están repartidos por todo el país, que realizan una labor, como digo, esencial, que está capitaneada por el Ministerio, pero que los servicios se confían a la acción de la sociedad civil, y que en ocasiones, por diferentes motivos, pues su labor no es tan fácil, por motivos... Quería decir, ¿cuáles son los obstáculos? Pues sostenibilidad financiera, por ejemplo, porque son centros cuya actividad, por su naturaleza, no recauda fondos, entonces necesitan constantemente de ese apoyo. Porque hay gran rotación del personal y hay inestabilidad en los recursos humanos, entonces constantemente hay que estar apostando por esos recursos humanos y formándolos para que los servicios que ofrecen sean de calidad. Para también que estén bien coordinados con todas las estructuras que hay a nivel regional y que haya una coordinación para saber cómo, cuándo, de qué manera derivar a las mujeres, que sean centros realmente seguros. Entonces hay un acompañamiento muy cercano a centros de acogida y de escucha de mujeres víctimas de violencia. En algunos casos son una situación más de urgencia para poder garantizar que se ofrecen esos servicios, y en otro para mejorar la calidad, ir un paso más allá en esos servicios que se ofrecen. También en formar a todo el personal, además formarlos con un enfoque... pretendemos que sea muy innovador y muy de aprovechar todo el saber hacer que ya existe en este país, que lo tienen las asociaciones, poder recogerlo y ponerlo al servicio de ellas mismas, profesionalizar esa formación. Y con un enfoque también muy innovador, una metodología muy participativa, que esté disponible en todo momento, herramientas que sean gratuitas y disponibles en todo momento para todo el mundo. Formar diferentes grupos de expertos, sean de salud, sean de asistencia social, sea de psicología, sea jurídico también, para mejorar el acompañamiento y ofrecer a todos los centros que puedan ofrecer ese acompañamiento a las mujeres. También en poder contar con datos, con información, saber qué es lo que está pasando, qué respuesta se está dando, porque la recogida y el análisis de esos datos va a permitir no solo a la sociedad civil poder informar y saber mejor lo que están haciendo, sino también poder elevarlo al nivel nacional y que aportar soluciones. Claro, y que también tengamos una foto global de lo que se está haciendo en el país a todos los niveles. Estamos trabajando también muy directamente con las universidades porque siempre han sido la casa del saber científico, poder sacar todo ese conocimiento de la universidad y poder divulgarlo al resto de la población. Nos habíamos dado cuenta que hasta ahora, a pesar de que es un tema que es esencial, la lucha contra la violencia de género no está muy estudiado a nivel académico, o al menos ha sido muy difícil poder acceder
a artículos, a investigaciones científicas rigurosas. Entonces, perdona que te interrumpa, o sea, ¿en qué universidades? Normalmente donde hay especialidades de, o sea, sociedad, psicología o en cualquier universidad, ¿no? Se trabaja con diferentes universidades en el país, hay diferentes universidades aquí a nivel de Túnez, Cartago, El Manar, Manuba, la Universidad de Sus, la Universidad de Sfax, la Universidad del Kef y de Yenduba. Y dentro de esas universidades distintas facultades, porque por ejemplo la Facultad de Derecho, la Facultad de Económicas, de Ciencias Sociales, tienen dentro de sus disciplinas especialidades que están muy directamente relacionadas, la de Medicina también, por ejemplo. Entonces se está animando a los jóvenes investigadores universitarios para que puedan investigar de manera rigurosa con metodologías de investigación sobre la violencia. Y al mismo tiempo, de forma paralela, se trabaja con la sociedad civil, que realmente siempre ha estado en la naturaleza de la sociedad civil hacer todo este tipo de investigaciones, poder aportarle ese rigor científico, esas metodologías más especializadas para que también lo puedan hacer y de manera seguida poder implementarlo. Y lo que pretendemos es que se pueda investigar, pero sobre aspectos de la violencia que no son los clásicos. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones que la han propuesto los propios investigadores, que son sobre, por ejemplo, violencia hacia mujeres celibater, perdón, madres solteras con hijos. Violencia en la representación cinematográfica, por ejemplo, violencia en el ámbito del deporte, violencia en el ámbito político, violencia que viven las mujeres parlamentarias por el hecho de desarrollar su profesión, también ataques que sufren. Entonces son temáticas vinculadas a la violencia, pero que no son las clásicas. Se está trabajando en ello, se han aportado becas, pero además, incluso sin esa ayuda económica, hay estudiantes de postdoctorado que se han acercado a nosotras diciendo me interesa porque son metodologías a las que tradicionalmente no hemos tenido acceso aquí. Y un foco muy importante es sobre las campañas de sensibilización, en lo que estamos trabajando también, para poder acceder a públicos que no son los principales destinatarios históricos de las acciones de sensibilización. Por ejemplo, el público joven. Jóvenes entre 15 y 29 años. Que a lo mejor no les interesa este tema. Bueno, que hemos visto que no son conscientes de que es un tema interesante, o sea, hay que tocarles la fibra. Bueno, ¿no? yo diría, sí les interesa, lo que pasa es que no hemos conseguido utilizar sus lenguajes para que, entonces, lo viven, la violencia la viven, pero es verdad que el desafío es cómo no basta decir no pegues. Hay que saber conectar con ese joven y decírselo de otra forma, decírselo con su otro lenguaje para que realmente lo adopte, ¿no? Entonces quizás es el desafío de la metodología más adecuada, o sea, para que estos jóvenes... O desde el mensaje clásico, desde hemos visto las campañas a veces ya no son suficientes, una campaña televisiva más clásica, los jóvenes ya captan los mensajes de otras formas, con otras metodologías. A veces es más directo una cantante de rap que les dice de otra forma lo que le puede decir un mensaje más institucional, ¿no? Entonces el desafío también es encontrar todos los canales distintos para llegar a todos los públicos, sobre todo los jóvenes de otra forma. Y que, como acaba de decir Consuelo también, estamos viendo que la incidencia de la violencia en la población juvenil es cada vez mayor, entonces un público muy importante. La manera en la que estamos trabajando con ellos es, por ejemplo, dinamizando el diálogo intergeneracional, los más jóvenes con familiares o personas de su comunidad de otras edades, ver cómo cada uno está entendiendo y viviendo la violencia. Todo eso canalizado a través de disciplinas artísticas que, como acabamos de decir, están más próximas a los intereses de los jóvenes, pues sea el rap, sea el graffiti, sea montar una pieza teatral, el podcast, que ahora mismo está muy de moda, el teatro, el montaje de vídeo, cortometraje, es otra manera de acceder a ellos también para hablar su mismo lenguaje. Y estos son los principales focos, los que estamos trabajando en SILA, también favoreciendo esa alianza entre sociedad civil e instituciones, con expertos internacionales que vienen también a ayudarnos en esa reflexión, y todo ello responde a los ejes que están definidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Muy bien, para concluir, porque ya no nos queda tiempo, nos hemos extendido un poco, ¿sois optimistas?
siempre. Hay que serlo. Hay que serlo y a pesar de que todavía queda mucho por delante, siempre nos quedamos con lo que se está consiguiendo. Es decir, y lo vemos cada 16 días de activismo, las movilizaciones, las manifestaciones, los festivales de cine cuando hablan de violencia, sí, las jóvenes, los jóvenes, las mayores, nuestras abuelas salen a la calle y nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeros también salen con nosotras. Entonces yo creo que somos optimistas porque la sociedad es consciente que sin la mitad de las mujeres no se avanza y que si la mitad de las mujeres no vive con seguridad, nadie vive en seguridad. Y lo vemos también cuando hay conflicto, ¿no? Cuando los conflictos se resuelven es cuando las mujeres viven en seguridad. Y de ellas aprendemos y con ellas. Y creemos que el futuro... Porque quieran o no, la mujer es el pilar de la familia, de la sociedad y de todo. A ver, nosotros siempre decimos, y no es por casualidad, la mujer es cuidadora. Nosotros como Cooperación Española estamos apostando a poner el foco en el cuidado, en cuidar. Y cuidar significa una sociedad que cuida que las mujeres no sean víctimas de violencia, una sociedad que cuida que el medio ambiente, una sociedad que cuida a los que nos cuidan. Entonces creemos que ese foco, que creo que ha llegado para quedarse, a mí me permite pensar en que mi hija viva en una sociedad libre de violencia, para ella y para todas. O sea que el balance al cabo de estas 2 décadas que llevas, me parece, tú llevas mucho tiempo aquí en Túnez. 2 décadas no, pero... No, 2 décadas de trabajo, de la cooperación, sí. El balance es positivo. El balance es positivo porque Túnez... Y va buen camino, ¿no? Buen camino porque hay desafíos, hay muchos desafíos que los estamos viendo en Túnez y en otros contextos, pero hay voluntad, hay una dinámica que se mueve y hay un mayor convencimiento que están en el buen camino. Y aquí estamos para acompañar, como Cooperación Española, todos los esfuerzos. Pues mucha suerte y muchas gracias por haber asistido a nuestro programa de hoy y que siempre que queráis podéis volver para hablarnos de otros proyectos. Y vamos a proponer una canción de Shakira, porque Shakira ha sufrido mucha violencia de mucho tipo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es una frase con la que se han identificado muchas mujeres. No sé por qué, pero sí, bueno. Yo te corto simplemente para animar a todo el público a que este domingo se acerque a la Burguiba, que ONU Mujeres y con nosotros estamos implicados con ellas. Se organiza una carrera también para hablar de la violencia y el 10 de diciembre en la Ciudad de las Ciencias, para todo el joven, para todo el público, también el programa SILA organiza una actividad muy innovadora, una actividad que creo que animo a todo el mundo a que se acerque para sensibilizarnos todavía un poquito más y para tomar conciencia de lo que significa la lucha contra la violencia de género. Así que una llamada a todo el público del programa. Y muchas gracias por darnos voz. Entonces, este domingo una carrera a las 8 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana en la avenida Burguiba. Sí. Y el 10 en la Cité de Sciences, en la Ciudad de las Ciencias. Un programa a cargo del proyecto SILA, un museo pop-up inmersivo que va a ofrecer la posibilidad a todos los visitantes de poder hacer el recorrido en torno a la violencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Sorry, baby, I said